para hablar de qué pasa hoy, qué le pasa a las mujeres en la Argentina y el mundo en un momento muy complejo de la economía nacional. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día, Lisandro Vives aquí en Punto Uno Streaming. Hola Lisandro, ¿cómo estás? Bien, un gusto que nos puedas acompañar hoy en este 9 de marzo. Quería hacerte una pregunta, ¿cómo está hoy el panorama de la economía, pero sobre todo cómo está el panorama de la economía para las mujeres, para las trabajadoras, para las jefas de hogar? Y es un panorama difícil porque si es un panorama en general complicado, vamos a decir que a nivel nacional las ventas están por debajo de enero de 2024, o sea, no hay consumo y hay sectores que crecieron pero que no traccionan ni el empleo ni la distribución del ingreso, como es la exportación agro, lo financiero y la energía, que son sectores relevantes, muy relevantes para el país, pero que no generan empleo y menos para las mujeres. En ese contexto están cerrando fábricas textiles, que es donde trabaja una gran mayoría de mujeres. Están despidiendo empleo estatal, donde también nosotros somos mayoría. Y en ese contexto estamos viendo, no solo que nosotros siempre tenemos más informalidad y más desempleo, sino que además está creciendo la brecha salarial, ¿no? Está creciendo 5 puntos en los últimos 2 años. Nunca se había cerrado, pero ahora tenemos un gran retroceso. Y más que eso te diría, lo que vemos es un escenario de endeudamiento, sobre todo para encarar gastos de cuidado, ¿no? Gastos que no son una inversión y que después nos van a dar más plata, sino simplemente cubrir las necesidades de la familia. No por trillado es importante, hay que dejarlo de contextualizar y explicar qué es el cuidado, qué es la economía del cuidado, y porque vos decías hoy, las mujeres pierden ingresos, las jefas de hogar, y se endeudan para comprar cosas que tienen que ver con el cuidado, que esto tal vez no vuelve en una inversión. ¿Qué es el cuidado? Nosotros llamamos cuidado a todas las tareas que ocurren en la casa o fuera de la casa que tienen que ver con cuidar de los chicos, de las personas mayores de la familia, de las personas con discapacidad, o incluso a veces de la comunidad, ¿no? A veces alguien que prepara comida en un comedor también, eso lo llamamos cuidado, que son tareas que históricamente no se consideraban trabajo, porque se creía que era que las mujeres simplemente los hacíamos por amor, ¿no? Que seguramente hay mucho amor involucrado ahí, pero ocupan tiempo en una sociedad que nos pide hacer de nuestro tiempo plata. Esto como vos, perdón. Es una tarea muy feminizada. Perdón Sí. que te interrumpa, porque Lucía tiene Sí. un libro editado hace poco, Economía para sostener la vida, y es alrededor de esto el cuidado, ¿no? Claro, porque un poco lo que planteamos desde la economía feminista es que si nosotros le diéramos más lugar a estos temas, le haríamos un poco bien, no solo a toda la economía, no solo a la situación de las mujeres, que con este contexto quedan en desventaja, sino también a quienes requieren esos cuidados, a las infancias, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, que cuando todo el cuidado depende de la familia, la calidad y la cantidad de cuidado que recibís depende de quiénes son tu familia, cómo se vinculan, cuánta plata tienen, qué estudios tuvieron. En cambio, cuando vos haces jardín de infante, haces centros de días para las personas mayores, le das lugar, tiempo, espacio y recursos a los cuidados, haces que la cosa se equipare un poco y además tendrás trabajo en un mundo donde muchas tareas se van a automatizar, pero el cuidado va a seguir creciendo. De hecho, el cálculo para Argentina es que se podrían generar 1,8 millones de puestos de trabajo si se invirtieran en sistemas de cuidado. ¿Qué son los sistemas de cuidado? Porque un poquito vos lo charlaste, porque uno de los grandes argumentos, si uno lo escucha el presidente de la Nación, y lo dijo en la Asamblea Legislativa el otro día, es: nosotros a los sectores más vulnerables le hemos brindado, hemos aumentado la AUH, en términos reales, la tarjeta alimentar, lo que económicamente es cierto, pero a su vez, hay una retracción para vos de la Nación en lo que tiene que ver con las políticas de cuidado, que es esto, separar entre lo que la familia puede hacer sola con los elementos que la política pública le da. Y ¿cómo lo ves esta situación vos? No, yo creo que, primero que de las 50 políticas de cuidado que había, que no eran suficientes, faltaba mucho más, y Milei ya derogó, recortó o eliminó o vació 47, entonces solamente quedan 3. Y la tarjeta alimentar lo tomo con comillas, porque mirá que no lo actualizan desde mayo del 2024.
ya perdió 67% del poder adquisitivo y el progresar el 45%. La única transferencia que queda actualizada plenamente es la asignación por hijo, universal por hijo. Ni siquiera la asignación familiar hoy es la mitad, o sea, la que recibe el trabajador registrado ya es la mitad de la que recibe el no registrado. Entonces, me parece que esa batería de ingresos que alguna vez existió, hoy está muy acortada y tampoco es suficiente, porque te lo voy a bajar algo muy concreto. Ahora se está hablando de que está cayendo la tasa de natalidad, entonces se cree que no se necesitan más jardines, y es más, cerraron salas, cerraron aulas en muchas escuelas. Sin embargo, solamente 4 de cada 10 chicos en el país menores de 3 años a algún jardín. ¿Y vos qué pasa? Que justo las mujeres que tienen hijos menores de 3 años, o sea que te falta todavía una gran infraestructura, por lo menos de 2.500 centros de desarrollo infantil más, para ofrecerle a todos los chicos en la primera infancia un espacio de educación temprana. Entonces, esa podría ser una política de cuidado muy concreta y lejos de asignar más docentes por curso, de abrir nuevas salitas, de abrir salas de uranio, por ejemplo, que muchos jardines no tienen, estamos expidiendo docentes, cuando este va a ser uno de los pocos trabajos del futuro. Te hago una pregunta alrededor de esto. Recién nombrabas 50 políticas de cuidado. Lucía Sirmi fue subsecretaria de Igualdad en el disuelto Ministerio de Géneros y Diversidades. ¿Qué desarmó el gobierno nacional referente a las políticas de cuidado y de protección de las mujeres en el trayecto de estos 2 años? Y todo, pero bueno, te nombro algunas. Por ejemplo, había un subsidio para contratar trabajadores de casas particulares de forma registrada, que pagamos el 50% del salario de trabajadoras, que se llamaba registradas. Eso lo derogaron. Nosotros distribuimos 25.000 kits de lactancia para las mujeres que vuelven a trabajar y que puedan sostener la lactancia. Eso lo suspendieron, distribuíamos copas menstruales, lo suspendieron. Había una mesa de cuidados que estaba construyendo 500 centros de desarrollo infantil en el país. Lo suspendieron y quedaron las obras a medio camino en todo el país. Se estaban construyendo viviendas colectivas para las personas mayores, solamente se inauguraron 2, Milei suspendió todas. Había un montón de cosas avanzando que se eliminaron y que además, como no existe ya ni siquiera los organismos que las discutían, la agenda se canceló. Fíjate que la reforma laboral podría haber incluido una reforma de las licencias por paternidad, que es una de las cosas que nosotros habíamos llevado al Congreso y que consiguió dictamen, y tampoco se incluyó, ¿no? Te llevo una pregunta alrededor de uno de los segmentos más vulnerables, que son las mujeres, y porque recién lo hablabas de la reforma laboral, que hay algunas cosas que realmente aumentar el periodo de prueba en las casas particulares ya directamente me parece indignante. Pero ¿qué pasa hoy con las trabajadoras? Yo te pregunto a vos, ¿vos conocés algún caso que no lo hayan registrado porque el periodo de prueba era muy corto? Porque yo no conozco ninguno. No, de hecho... Yo conozco otras razones, ¿no? No, de hecho creo que la registración está vinculada, la no registración está vinculada en algunos casos a cuestiones de tradicionalismo, de que esto siempre se hizo así, pero que eso se cambia con política pública y sobre todo con fiscalización. Pero no quería ir a eso en puntual, quería ir a la cuestión puntual de qué está pasando con las trabajadoras de casas particulares, porque de hecho en este segmento ha caído el empleo registrado de trabajadoras de casas particulares, que son uno de los sectores más vulnerables de la Argentina, ¿no? Sí, más feminizado a la vez. Más feminizado. Mujeres, es el salario más bajo de todo y las están despidiendo. Imagínate que sobre todo acá lo que está pasando es que está desapareciendo clase media y imagínate, hubo por lo menos 60.000 despidos de empleados públicos nacionales, se les suman los provinciales y los municipales, que ellos son muchos de los que contratan a su vez una trabajadora de casa particular. Es lo primero que ajustas cuando no te cierra la cuenta y eso está pasando a nivel nacional, además de que las que siguen trabajando tuvieron negociaciones colectivas muy a la baja, muy chiquitito. Entonces eso también explica que se haya acrecentado la brecha salarial, ¿no? Sí, de hecho la paritaria del último de enero y febrero es 1,5 y 1,5. 1,5 por febrero y 1,5 por marzo. ¿Esto repercute en la brecha salarial? ¿Por esto aumentó, entre otras cosas, la brecha salarial entre hombres y mujeres? Porque es un principio constitucional, la igual remuneración por igual tarea, pero hay una brecha salarial entre mujeres y hombres. ¿A qué se debe esto y por qué aumentó en el gobierno de Milei?
Y siempre tuvo así como distintos factores, ¿no? Primero los sectores a donde vamos, que nos pagan distintos. Segundo, la jerarquía que logramos obtener. Nosotras vamos y venimos del trabajo varias veces porque cuidamos, porque interrumpimos por licencia y porque hay un modelo de puesto jerárquico donde se paga mejor, que es un modelo muy masculino, ¿no? De alguien dispuesto 24/7 a trabajar, y eso para quien tiene responsabilidades de cuidado es difícil de cumplir. Después muchas veces interrumpimos carreras laborales por situaciones de acoso, eso también explica parte de la brecha. Y después hay brecha no explicada, que es que a veces hacemos la misma tarea que otro compañero, pero en nuestro caso la llaman distinto y eso se paga distinto, ¿no? Todo eso explica la brecha salarial. Y aún así, lo que vemos que está pasando es que está creciendo esa brecha. Nos imaginamos por esto, por lo sectorial, también por el crecimiento de la informalidad que está creciendo en Argentina, y cuanto más informal es tu trabajo, más chances tenés de que te paguen distinto que a otro, porque no tenés un convenio colectivo, ¿no? La precarización afecta más entonces a las mujeres que a los hombres, en algún punto es lo que me quieres decir. Sí, históricamente las mujeres siempre tienen por lo menos 5 puntos más de informalidad que los varones y 2 puntos más de desempleo. Por eso es tan paradójico que hayan discutido una reforma laboral que supuestamente es para reducir el desempleo y para reducir la informalidad sin nosotras, ¿no? Y sin mirar que las primeras que deberían estar siendo contratadas somos nosotras. Te llevo a otro sector de la feminidad, pero también del orden de las mujeres y de los sectores más vulnerables. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es el efecto de haber roto las moratorias o haberlas hecho muy exigentes para que las mujeres que trabajaron en la economía del cuidado o que no pudieron completar sus aportes, qué efectos tiene hoy al momento de que esa trabajadora, esa mujer pueda acceder a una jubilación o algún tipo de previsión social para la edad? No, y que hay un grupo grande que va a quedar va a acceder a la PUAM, y esa PUAM está muy por debajo de la línea de la pobreza. Perdón, pero hablando de tareas de cuidado, yo tengo que entrar a buscar a mi hija a la adaptación de jardín. Entonces Sí. tengo que terminar la nota. Bueno, dale. Lucía, te agradezco un montón. Disculpa, pero me llaman las tareas de cuidado. Está bien, perfecto. A ustedes. Genial. Un abrazo. Estamos Chao, al chao. habla. Lucía Sirmi, economista,